Ya, don Wilfredo. Ya. Bueno, buenos días a todas y todos los que nos están viendo, a los que se han sumado a esta webinar. Contarles que este es un ciclo de webinar que el Programa Estratégico Regional de Turismo Descubre Tamarugal ha venido a impulsar. De alguna manera también va a generar un conversatorio respecto de todos los alcances que pueden desarrollarse en relación a este proceso de desarrollo que también es importante para la región y para la provincia de Tamarugal en particular, como es el turismo de interés especial, el turismo indígena, turismo comunitario, como le podemos llamar, pero que en definitiva viene también a generar procesos de diálogo y es lo que este proceso de webinar va a generar. Y nada, pues invitarles a que se sumen a estos conversatorios y puedan también ser un aporte al proceso que el programa viene impulsando aquí en nuestra provincia del Tamarugal, de la región de Tarapacá. Bueno, dejo con usted a nuestro gerente del programa, a Pablo Suazo, quien va a llevar adelante esta webinar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Gustavo. Gracias a todos los que nos están escuchando ahí a través de nuestra querida internet ahora, cada vez más querida por el tema de la distancia. Hoy nos convoca este primer ciclo de trabajo que vamos a llevar a cabo durante martes, miércoles y jueves. Y vamos a partir con un tema bien interesante. Nosotros hemos contactado a una gran amiga y una gran colaboradora en temas turísticos que se llama María Engels Serrá, ¿ya? Ella es la representante a nivel internacional de Chias Marketing, tiene una experiencia extremadamente profunda y muy exhaustiva en temas de turismo, sobre todo en temas de marketing y gestión de destino. Conoce muy bien lo que es Latinoamérica y conoce muy bien Chile porque ha trabajado en los planes del Plan Estratégico del Paraíso, ha estado trabajando en Aysén, en Ojos del Salado, o sea, tiene un conocimiento de nuestro territorio bastante acabado y de nuestro trabajo tanto desde la política pública como desde la política, perdón, desde lo que los empresarios turísticos realizan en nuestro país, tanto los grandes empresarios y la gran cantidad de pequeños empresarios que existen en nuestro país en el turismo. Yo sin más preámbulo voy a dejar a María Engels agradeciéndole al comienzo por su disposición, por colaborarnos con nuestro territorio, por la posibilidad que tenemos de escuchar su expertise y su experiencia. María Engels, un abrazo desde acá. Hola Pablo, buenos días para ustedes, buenas tardes aquí en Barcelona. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación del Programa Estratégico de Turismo Regional de Tamarugal y al buen amigo Pablo también por la labor que está haciendo. Y quiero mandar primero, antes de nada, un cordial saludo y mis ánimos desde aquí a todas las familias chilenas que en estos momentos están sufriendo a causa de la pandemia. Muchos ánimos, hay que salir adelante, lo superaremos igual que hemos superado otros problemas. Bien, la verdad es que voy a empezar a compartir pantalla. Cuando Pablo me invitó a participar, de abrir esta serie de webinars, yo enseguida le dije que sí, pero el problema fue que él eh, me puso el título. Entonces, claro, eso de en un sector que se va a levantar, cómo gestionar la incertidumbre, me puso en un aprieto, porque realmente yo no tengo una bola de cristal, ninguno de nosotros la tenemos en estos momentos. Entonces es difícil hablar de verdades, nadie tiene la verdad en estos momentos. Estamos en unos momentos, además, en los que todos los países estamos igual. Estamos ante una crisis sin precedentes y de la que aún no sabemos ni las repercusiones que va a tener, ni tan solo yo creo que las imaginamos. Estamos en un momento de prueba y error. Es decir, nadie sabe si los pasos que está tomando son los buenos o son equivocados. A las pruebas me remito aquí en Europa, que estamos como un mes y medio, casi 2 meses por delante de lo que les pasa a ustedes en estos momentos. Pues nosotros ya acabamos con el confinamiento a finales de mayo, empezó poco a poco a reabrirse, a retomarse las actividades y en estos momentos toda Europa, en unos países se explica más, en otros se explica menos, pero en toda Europa hay nuevos brotes, no es una nueva oleada de pandemia, es la misma, solo que al quedarnos en casa pues no, el contagio se evitó y en cuanto se volvieron a retomar las actividades, sobre todo sociales,
de movimiento de personas, de contacto entre personas, pues el virus ha vuelto. Y en estos momentos tenemos rebrotes en Portugal, tenemos rebrotes en España, en Alemania, en Francia, en Italia, en tantos y tantos países como igual los hubo en Asia. Por tanto, este es un virus que se comporta más o menos igual en todas partes. Esta nueva normalidad de la que sobre todo los políticos hablan, pues nadie sabe bien lo que va a ser. Lo que sí sabemos es efectivamente que la incertidumbre va a ser la única constante en estos próximos meses y yo creo que durante bastantes meses. Y como dice un periodista catalán al que yo sigo, un experto en fake news, en desinformación en Internet, él dice que los humanos gestionamos peor la incertidumbre que el miedo. Es verdad. Realmente la incertidumbre es muy difícil de gestionar porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de una semana. Entonces, planificar a tan corto plazo o no planificar e improvisar, pues es malísimo. Entonces, en turismo, la verdad es que, como ustedes saben, el turismo está siendo una de las actividades donde la pandemia ha impactado más fuertemente, porque el turismo se basa sobre todo en dos premisas, que es la movilidad de las personas y el contacto entre personas. Y esos son precisamente los dos factores que el virus necesita para propagarse. Por tanto, es una de las actividades, no decir la que más, con mayor impacto y también la que más va a costar o una de las que más va a costar recuperarse. Solo por hablar de algunos números que ustedes saben mejor que yo, pues según datos oficiales, en Chile el turismo solo, yo digo solo porque claro, acostumbrada, por ejemplo, a España, donde es el 14%, en Cataluña también, o en algunas zonas de España, como las Islas Canarias, donde es más del 30% del PIB, en Chile solo representa el 3,3% del PIB hoy y ya genera 600.000 empleos. De hecho, es la única industria, quienes le llaman industria, del país que está presente en todo el territorio nacional. Ninguna otra tiene esta capacidad de capilaridad como el turismo. Hablábamos con Pablo antes de empezar que efectivamente la media de Chile del peso del turismo es solo el 3,3% del PIB, pero hay regiones y hay destinos de Chile donde ese peso es mucho mayor que en otros ya. Por tanto, también va a haber zonas con muchísima más afectación económica que otras. Otra característica que tiene la actividad turística, y en Chile también se da, igual que se da en España, es que hay algunas grandes empresas, pero son pocas, se pueden contar con los dedos de las dos manos. La gran mayoría de la empresa turística actual está formada por pequeñísima y mediana empresa. Y eso quiere decir en muchos casos también menor capacidad de resistencia financiera. Entonces yo lo que primero que digo, la primera reflexión que dejo ahí, yo creo que la principal prioridad este año 2020 para todos los gobiernos locales, regionales o nacionales, da igual, es conseguir que el mínimo de empresas cierren del sector turístico. Por tanto, el turismo va a necesitar ayudas directas, directísimas, y que lleguen no solo a esas grandes empresas a las que siempre llegan, sino que lleguen también a las pequeñísimas y medianas empresas que son las que sustentan la actividad turística en nuestros territorios. Por tanto, subsistencia en este año 2020, que nadie cierre, que se mantengan el mayor número de lugares de trabajo y que cuando todo esto vaya pasando sigamos teniendo empresas turísticas. ¿Y cómo se ve el futuro inmediato? Pues no lo sé, la verdad es que todos estamos haciendo elucubraciones. De hecho, ayer me llegaba el último barómetro de FEDETUR, en el que apuntan unos diferentes escenarios para la recuperación en Chile del turismo receptivo, es decir, el turismo internacional que nos entra, y también para el turismo interno, el turismo doméstico. En ambos casos ustedes ven que bueno, hasta bien entrado el 2021, parece ser que esto la actividad turística tal como la conocíamos a nivel de cifras no se va a volver a dar. Chile ha planificado 3 escenarios, uno positivo, uno moderado y uno negativo. El positivo da por hecho que la vacuna y o vacunas, porque cada vez se habla más de vacunas en plural, las vacunas y la recuperación económica van a venir de la mano. Yo no estoy tan segura de que sea así. Creo que va a llegar antes las vacunas que no la recuperación económica, y en estos escenarios en Chile se da por hecho que eso, en el escenario positivo, que eso se puede dar en marzo, abril de 2021, como ya parece que apuntan algunas vacunas que están en fases más avanzadas, como es la norteamericana o la inglesa de Oxford, de la Universidad de Oxford. Alguna china también y rusa andan por ahí.
Luego hay un escenario moderado en el que hasta agosto, septiembre del año 2021 no se verá una retomada importante de la actividad, y luego hay un escenario negativo en el que 2021 no se ve todavía esa recuperación. Por tanto, hay que estar muy atentos. ¿Y qué hacer? Pues en el corto plazo, como yo decía, en lo inmediato, pues subsistir. Intentar que las empresas no cierren. Intentar que nuestros empresarios, nuestras empresas, nuestros destinos revisen sus estrategias, sus modelos de negocio. ¿Qué es lo que hacíamos hasta ahora que quizá no vale la pena que sigamos haciendo? ¿Qué es lo que puedo hacer además con lo mismo que tengo? Revisar bien nuestras estrategias, aprender, capacitarnos en tantos y tantos temas que hasta ahora eran más o menos necesarios, pero que a partir de ahora van a ser imprescindibles. Conocer, investigación de mercados, conocer cómo va a ser esta nueva demanda turística que va a aparecer después de esta pandemia, si va a cambiar tanto como dicen unos o tampoco como dicen otros. Cómo se va a dar esa recuperación, no solamente a nivel de pandemia, sino económica en los diferentes mercados de interés, porque va a ser diferente también, igual que ha sido diferente el impacto del COVID y el momento en el que han entrado los mercados en el COVID, también la salida y la recuperación va a ser diferente. Conversar, no dejar de comunicar nunca, conversar con nuestros clientes, con nuestros proveedores, interesarnos, no desaparecer. Va a haber destinos que durante esta pandemia van a desaparecer porque no van a decir nada, van a desaparecer de la mente de los consumidores, de nuestros clientes. Entonces hay que seguir conversando. En definitiva, hay que planificar, aprovechar este tiempo para planificar, aunque sea en el corto plazo. En el medio plazo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues se relajarán las medidas de confinamiento, igual que pasó en Asia, igual que ha pasado también en Europa, y muy importante la gestión de los nuevos brotes. Prepararnos para gestionar esos nuevos brotes, porque mientras no tengamos vacunas va a haber rebrotes. Entonces, no quiere decir cuando empiecen las medidas de desconfinamiento que esto ya se ha acabado, que esto ya ha pasado. No. Quiere decir que tenemos que seguir preocupándonos del virus y que por tanto tenemos que planificar cómo vamos a gestionar esos posibles rebrotes que aparezcan. Porque la gente vamos a tener miedo a enfermar, seguro. ¿Y eso va a querer decir miedo a viajar? Pues no lo sé. En algunos segmentos de población seguramente más que en otros. En personas adultas mayores seguramente más que en gente joven. Entonces, ¿cómo se gestiona ese miedo a viajar, ese miedo a enfermarse? ¿Cómo somos capaces de transmitir confianza, que además es un valor tan subjetivo? No por más sellos que tengamos, nadie va a poder garantizar al 100% que es un destino seguro, que es un destino donde no le va a pasar nada al que venga. Eso es absurdo, nadie va a poder garantizarlo al 100%. Por tanto, gestionar y comunicar esa confiabilidad va a ser bien importante. Y en el largo plazo yo creo que, bueno, ya tendremos esas señales de que la crisis al menos sanitaria, se va remitiendo con la llegada de las vacunas, pero vamos a enfrentar otras crisis económicas, por supuesto, sociales también. Entonces, dijésemos que yo creo que vienen años difíciles, no solamente para el turismo, sino para el género humano en general. Entonces, hay que estar muy preparados para ellos. Yo les decía antes, conocer a los nuevos turistas o a los turistas que vamos a poder tener después de esto. Hay quien dice que todo va a cambiar, hay quien dice que nada va a cambiar. El otro día yo participaba en una conferencia aquí en la Costa Brava de Girona, aquí en Cataluña, donde uno de los ponentes decía que se vislumbra que va a haber como 3 grandes grupos de población después, 3 diferentes reacciones. Un grupo al que llamaba recuperar, que solo piensan que todo esto pase para volver a actuar y comportarse igual y consumir igual que lo hacía antes, volver a lo de antes. Otro grupo entre medio al que le llamaba renovar, que va a ser un grupo que va a adoptar pequeños cambios en sus hábitos y en sus comportamientos. No va a cambiarlo todo, pero sí va a cambiar algunas cosas. Y un tercer grupo quizá más pequeño, que sí realmente esta pandemia, o bien porque le ha afectado de manera muy directa, o bien porque es una persona muy concienciada y muy sensibilizada, pues va a hacer un cambio radical, unas reformas en sus vidas, para los que nada va a volver a ser igual, para los que su comportamiento y sus pautas de consumo van a ser totalmente diferentes. Yo creo que Tamarugal como destino debe centrarse en los 2 últimos y sobre todo en ese último también. Ese grupo de personas que va a querer viajar de una forma diferente, de una forma tranquila, de una forma
admirando y contemplando lo local, apreciando lo local, y yo creo que eso va a ser un grupo, quizá no el mayoritario, pero tampoco en Tamarugal necesitamos millones y millones de turistas, sino que necesitamos pocos y buenos. Por tanto, yo creo que ese grupo que va a hacer cambios en su vida y ese otro que va a adoptar algunos cambios, creo que son grupos a los que vamos a tener que seguir de cerca. Tendencias que todos ustedes conocen, porque todo el mundo comentamos más o menos lo mismo, ¿no? Que se van a dar o que se vislumbran en este escenario de incertidumbre. Pues respecto a la tipología de viajes, más cortos, por supuesto, porque también va a cambiar, yo creo que al menos en el corto plazo va a cambiar los periodos vacacionales. Empresas que hasta ahora han estado cerradas, que van a readmitir trabajadores y a lo mejor en el momento de vacacionar no van a poder dar vacaciones, o van a tener que pactar. Entonces vamos a ver ahí diferentes ciclos posiblemente de vacaciones, por tanto también viajes más cortos, de proximidad, por supuesto, y con vehículo propio, pero eso no quiere decir solo automóvil. Seamos imaginativos, quiere decir moto también, quiere decir autocaravana, las motorhome, que están creciendo tanto y tanto la venta y el alquiler aquí en Europa y en los Estados Unidos. Por tanto, fórmulas de vehículo donde uno mismo conduzca y uno mismo decida. Menor gasto, no solo porque los viajes van a ser más cortos, sino porque se prevé que las personas vamos a tener una disposición de gasto menor. Viajes más intermediados. Fíjense que hasta ahora el papel de las agencias y operadores pues había estado como un poco en la cuerda floja, ya no les necesitamos, y quizá esta crisis, esta pandemia nos va a enseñar que si queremos un destino confiable, si queremos tener la seguridad de que si nos pasa algo nos van a devolver a casa, nos van a abonar si no podemos ir, nos van a cambiar el viaje, quizá a través de una agencia va a ser todo eso, esas garantías me las van a dar, que si lo hago por privado o suelto, directamente a lo mejor no las tengo tan claras. Más seguros de viaje, se están vendiendo más seguros de viaje que nunca. Yo creo que también ese es un aspecto que hasta ahora no le dábamos importancia y ahora, sobre todo para viajes de media y larga distancia, sí vamos a considerar. Y viajes más personalizados, es decir, cada uno a su manera. Nada de viajes paquetizados. Por supuesto que siempre hay un grupo de personas que les gusta todo paquetizado y todo más en masa, pero yo creo que es el momento, ya se apuntaba, pero ahora se va a incrementar el momento de la personalización de los viajes. Respecto a la tipología de viajeros, yo decía antes, algunos segmentos van a recibir un mayor impacto en esta pandemia que otros. Los jóvenes tienen menor sensación de riesgo, también menor grado de infección por parte de lo que sería el COVID, por tanto yo creo que las personas jóvenes están más dispuestas a viajar en cuanto se pueda. El turismo que se engloba bajo la denominación de premium, los ricos siempre son ricos y después de las crisis todavía son más ricos. Entonces yo creo que quien puede permitirse viajar de una manera premium va a hacerlo rápidamente en cuanto pueda. Por tanto, estructurar oferta también para ese grupo de población es importante. Pero teniendo en cuenta que el concepto de lujo ha cambiado mucho. El lujo ya no es los dorados y los 5 y 6 estrellas, sino que el lujo también es tener espacio, disfrutar de momentos únicos, etcétera, etcétera. Los pequeños grupos de máximo 8 o 10 personas, bien del propio entorno familiar o de amigos muy cercanos, también van a salir. Los deportes en la naturaleza, al aire libre, todo lo que sea aire libre, eso va a ser lo primero que se va a activar. Los viajes que se llaman por obligación, yo he puesto aquí trabajo y estudios, la gente que tiene que trabajar, ir a vender o ir a explicar, pues va a tener que hacerlo. Entonces, eso pues también es turismo, lo que pasa es que es otro tipo de turismo no motivable, pero que también genera riqueza porque mueve alojamiento, mueve restauración, etcétera, etcétera. Las segundas residencias, todo el mundo que tenga una segunda vivienda en otro lugar, pues en cuanto pueda, sobre todo los que viven en un entorno urbano, van a decidir salir. Y luego todo lo que tiene que ver con las visitas a familiares y amigos. Vamos a estar tiempo sin poder visitar a nuestros amigos y nuestros familiares. Por tanto, eso también va a ser un aliciente de cara a los próximos viajes. Y respecto a la tipología de destinos, pues yo decía antes, los que nos den sensación de confianza, que nadie va a poder garantizarlo 100%, pero sí que veamos que no tanto, lo dicen, pero no solamente lo dicen, sino que veo que eso va a ser así, lo puedo comprobar. Confiables, sustentables. Todo el mundo habla de sustentabilidad, pero muchas veces en los destinos la sustentabilidad se queda en el sello y no va más abajo. Entonces yo creo que menos sellos y más trabajo
para que se visualice que somos un destino sustentable. Destinos no masificados, por eso yo creo que Tamarugal, destinos pequeños, destinos emergentes tienen una gran oportunidad. Destinos auténticos, destinos que no sean un parque temático para los turistas, destinos donde todavía se pueda apreciar cómo viven los locales, cómo comen los locales, el comercio de proximidad, todo eso va a tener un gran valor. Destinos de naturaleza, por supuesto, rurales también, la gran oportunidad para la ruralidad. Y destinos que me ofrezcan un turismo regenerativo, que me ayuden a sanar, no solamente físicamente, sino también mentalmente. Porque las personas, muchos colectivos después de esta pandemia, estoy pensando por ejemplo en los sanitarios, pero muchos otros colectivos están saliendo realmente con unos niveles de agotamiento enormes, no solamente físicos, sino también psicológicos, por tanto, destinos regenerativos. En definitiva, yo creo que un viajero más exigente, por el mismo precio va a exigirnos más digital, por supuesto, 100%, si estamos ahora haciendo esto online, cuando antes todo era ir a los lugares, ahora vemos que quizá no hace falta hacer las cosas presencialmente, algunas cosas, aunque el contacto humano nunca se puede sustituir, sí que va a haber elementos que rápidamente se van a sustituir por lo mismo, pero digital. Un viajero más segmentado, es decir, aprender a conocer esos pequeños grupos y cómo se van a comportar. Un viajero más responsable, yo espero también. Y los destinos creo que tienen ahora una oportunidad, pero tienen que ser imaginativos y tienen que trabajar para identificar sus singularidades. Y eso solo se hace con una combinación, es como un engranaje. La gestión de un destino, Pablo lo sabe bien, es un engranaje que tiene que ir todo a la par. La planificación, pero la planificación también quiere decir gobernanza, y la planificación sin liderazgos no tiene sentido, los he puesto en plural porque tienen que ser públicos y privados. Y la gobernanza es fundamental, pero sin planificación no sirve de nada. Y la gobernanza sin liderazgos tampoco sirve. Y los liderazgos son importantes, pero si no hay una gobernanza efectiva que traslade esos liderazgos y los haga tangibles, y una planificación tampoco funciona. Por tanto, yo creo que estos tres elementos son la clave para la gestión, para la buena gestión de los destinos turísticos, y los tres son igual de importantes y tienen que estar igual de bien engranados para que el destino funcione. Yo hablaba de liderazgos en plural, sector público y sector privado. Yo creo que los liderazgos y la gobernanza son dos de los grandes déficits que tiene Chile. Yo llevo muchos años trabajando en el país, 10 años ya, y he trabajado en muchos destinos, decía Pablo, Valparaíso o Aysén, pero también la Isla de Pascua, Santiago, incluso el Plan Nacional de Turismo de Chile para los chilenos, que hicimos en 2015. Y yo veo que en Chile cuesta la gobernanza, cuesta, cada 4 años cambia la parte pública y todo se deshace. Y por eso yo quiero animar al sector privado. Yo hablo de liderazgos en plural, porque los liderazgos públicos pasan cada 4 años, desgraciadamente, o a veces afortunadamente, pero los liderazgos públicos están ahí, siguen. Entonces yo les animo a los privados a que se empoderen y a que sean conscientes de la gran fuerza que pueden tener ustedes si van juntos, para garantizar que las cosas se hagan, que las cosas sucedan a pesar de los cambios públicos. Por tanto, muy importante. Y la oferta turística, pues bueno, deberá tener dos características: sustentabilidad, por supuesto, lo decíamos antes, y eso que a mí me gusta tanto, que es una recreación regenerativa, curar espíritu, curar físicamente, curar mentalmente. Lo he repetido a lo largo, ya estoy acabando, yo creo que hay una oportunidad para estos destinos emergentes, incipientes, que aún están a tiempo de decidir lo que quieren ser y para quién. Hay muchos destinos con alta dependencia del turismo para los que esto hoy en día es muy difícil. Es muy difícil. Yo veía el otro día unas tablas de dependencia de los países del turismo, y México, que estaba en la cabeza, pero después venía España e Italia. Somos países donde el COVID ha impactado fuertemente y donde tenemos además una gran dependencia del turismo, por tanto va a ser difícil, muy difícil para según qué países, pero para estos destinos más pequeños, nuevos, emergentes, que están aún planificando y decidiendo lo que quieren ser, yo creo que hay una gran oportunidad. Porque además pienso que el turismo solo puede funcionar como actividad si actúa como catalizador de las actividades que ya se dan en el territorio.
turismo tiene que generar lo que yo llamo un círculo virtuoso. El turismo tiene que hacer que emerjan las actividades económicas en el destino, que se potencien las actividades económicas locales. Debe ser un ciclo que va de un lado a otro, de destino hasta turismo y de turismo hasta destino, donde el destino está formado por una serie de características de cultura propia, de productos locales, de comercio local, de gastronomía, de alojamientos que hacen el turismo y donde el turismo se enriquece de eso y además enriquece al destino. Si no es así, si eso no va en los dos sentidos, no tiene lugar un turismo como debe ser. El turismo al final en el destino tiene que servir para mejorar la vida, tanto de los que viven como de los que vienen a visitarnos. Si eso no se da, ese es el mejor balance, el mejor indicador. La actividad turística en mi destino mejora la vida de las comunidades locales y mejora la vida de los que vienen a visitarnos. Sí, entonces estoy haciendo un buen turismo. O sea, no falla ese. Bien, yo decía muchas oportunidades para Tamarual, ¿no? El turismo creativo, las personas que quieren ir a los lugares y aprender de hacer las artesanías que allí se hacen, cómo se cultivan los productos, cómo se cocinan, cómo se rescatan, etcétera, etcétera. Turismo de observación de estrellas. Lo hablábamos con Pablo el otro día, que ustedes tienen ahí. Yo leía el otro día un artículo que ya un paso más, es decir, incluso destinos de astroturismo que ya están haciendo también actividades formativas para aprender a hacer fotografía nocturna de los cielos. Entonces ahí hay mucho por trabajar. Actividades al aire libre, todas las pueden tener ustedes. Turismo vivencial con nuestras comunidades. La gastronomía kilómetro cero, el slow food, que es una corriente mundial y yo creo que ahí también hay una gran oportunidad. Todo lo que tiene que ver con el bienestar y la salud también es otra oportunidad. Yo decía antes, viajar en vehículo propio, el moturismo se llama aquí. Aquí hay destinos en España que le han apostado al turismo en moto, han creado rutas para hacer en motocicleta y la verdad es que está teniendo mucho éxito. Las autocaravanas, etcétera, lugares, puntos donde puedan parar las autocaravanas, territorios camper. Aquí se están generando territorios que se llaman camper, donde las autocaravanas saben que pueden ir tranquilamente, tienen lugares para parar, para repostar, para cambiar las aguas, etcétera, etcétera. Hay grandes oportunidades. Lo único que falta es que ustedes decidan y vean y trabajen en cuáles son las oportunidades para el destino Tamarugal, que seguro que las hay muchas. Bien, ya acabo. Yo acabo siempre con dos frases de mi maestro Josep Chias, que nunca hay que olvidar, y hoy más que nunca, yo creo. Él decía, y el título de su primer libro fue El mercado son personas, no son números, no son estadísticas, no son porcentajes. Detrás de cada porcentaje, de cada estadística, de cada número, hay caras, hay nombres y apellidos, hay personas, hay familias, por tanto, hagamos turismo para las personas. Y no olvidarnos nunca de que trabajamos en el negocio de la felicidad, que nuestro principal objetivo es conseguir que aquellos que nos visitan regresen a sus casas un poco más felices que cuando llegaron. Eso es todo. Muchas gracias por la invitación y por escucharme. Voy a dejar de compartir pantalla. Gracias, María Ahí Ender. estamos. Gracias por la información, gracias por la visión, gracias. No nos equivocamos con la visión experta de lo que hay que hacer dentro de nuestro emergente destino, como tú lo llamabas. Yo Bueno. quisiera invitarte a hacer dos consultas que en lo personal y conversando con nuestra gobernanza y con actores de nuestro destino son importantes. Primero, la primera consulta va en relación. Tú hablaste que las gobernanzas en Chile son difíciles de poder generar, ¿ya? Porque para tener una gobernanza fuerte y esta gobernanza poder tomar todas estas oportunidades que están ahí, ¿ya? Dentro de lo que tú has visto, ¿cuáles son ellas, digamos, debilidades, por decir debilidades, que tenemos nosotros cuando intentamos crear una gobernanza, cuando nos proponemos hacer una gobernanza? ¿Qué debilidades ves en nuestros grupos de trabajo en la gestión de destino, aquí en Chile, con tu experiencia? Bueno, yo primero tengo que decirles que las gobernanzas nunca han sido fáciles en ningún lugar. Las gobernanzas necesitan madurez también como destino turístico, necesitan un cierto grado de madurez. Entonces, Chile en general y por ejemplo, Tamarugal en particular son destinos nuevos, no son destinos maduros. El turismo es una actividad que ha llegado hace relativamente pocos años. Entonces, a veces también pretendemos conseguir en 2 años lo que en otros destinos ha costado 20. Les hablo por experiencia aquí en Barcelona, ¿no? Por ejemplo, que sí hay un sistema de gobernanza efectivo y eficiente.
y eso es lo primero, es decir, seamos conscientes de que las gobernanzas necesitan un cierto grado de madurez como destino turístico. Yo creo que el poco empoderamiento por parte de los privados es uno de los aspectos. Creo que el sector privado todavía cree poco en el turismo como actividad realmente importante, actividad económica que puede ser importante para el territorio. Y creo que el sector privado deja las cosas demasiado en manos del sector público. Cierto que quien tiene el dinero es lo público, pero eso no quiere decir que quien tenga que tomar todas las decisiones, todas en exclusividad, sea lo público. Entonces yo creo que las gobernanzas deben tener un buen equilibrio, pero creo que el papel de los privados es fundamental. Yo creo que hay que trabajar mucho con el sector privado para que conozca bien la actividad a la que se dedica, para que vea las potencialidades de la actividad a la que se dedica, para que vea, como yo decía antes, las fortalezas de ir unidos, y las fortalezas, porque yo lo he vivido aquí, es decir, aquí en mi ciudad, en Barcelona, cada vez que cambiaba el alcalde o alcaldesa y llegaba un nuevo alcalde, alcaldesa o concejal de turismo con sus ideas, Turismo de Barcelona, que es la entidad, el consorcio mixto público-privado que hace más de 25 años que está formado, pues se pedía una reunión y le decía, pues muy bien, alcalde, alcaldesa o concejal, pues qué ideas tienes, fenomenal, pero que sepas que nosotros como consorcio ya tenemos un plan, ya venimos trabajando, estos son nuestros resultados, ya estamos trabajando en esta actividad y queremos seguir trabajando por este camino. Entonces, ok, danos tus inputs, tus ideas, súmate a trabajar con nosotros, pero no desmontes lo que tenemos. Y así ha sido. Entonces yo creo que el sector privado tiene mucho poder para hacer que el sector público, a pesar de los cambios, cuando hay una hoja de ruta trazada en un destino que se demuestra que funciona, que se demuestra que está compartida por todo el sector, eso no tenga por qué cambiar cada 4 años. Y luego contratar a los mejores. Yo siempre lo digo, de verdad, y parece una banalidad, pero no lo es. A veces nuestros destinos generan instancias de gobernanza y luego resulta que licitan el cargo de director o de gerente o de responsable de marketing y tienen unas licitaciones que es que, claro, cuando las ves dices, bueno, pues muy bien, pues se va a presentar pues quien esté de acuerdo con eso. Entonces yo creo que también nosotros somos los primeros que tenemos que valorizar la actividad turística. Si nosotros no lo hacemos, si no pagamos buenos sueldos, si no damos valor a la actividad, ¿por qué vamos a pedir que los demás lo hagan? Entonces yo pienso en que hay que valorar y contratar y tener a los mejores, trabajar con los mejores siempre. Muy bien, muy bien. Yendo a otra perspectiva, y de alguna manera se enlaza con la gobernanza también. Nosotros tenemos en el territorio una fuerte presencia de comunidades indígenas que tienen un valor ancestral maravilloso de cultura, de cosmovisión, de artesanía, de todo lo que significa ser el mundo indígena. Y hay un tema de revalorización también de nuestro proceso no solamente turístico, sino que también socioterritorial. Entonces, ¿cómo las comunidades tienen que trabajar y empoderarse en este nexo con las gobernanzas? Porque muchas veces las comunidades ven que la actividad turística la está realizando un tercero, alguien que no está en el territorio y que está fuera de los territorios. Y eso genera ciertas dialécticas que a veces no nos llevan a generar un destino armónico, articulado, y Claro. esos son procesos que tenemos que vivirlos de alguna manera. Bueno, en primer lugar, si no queremos que lleguen terceros a gestionar el turismo, tenemos que hacerlo nosotros, los del lugar. Es decir, si no lo hacemos nosotros, dejamos ahí unos huecos y unas oportunidades que obviamente toman otros actores. Después hay otro tema cuando se trabaja con comunidades locales que yo siempre soy muy respetuosa porque no necesariamente todas las comunidades locales tienen que estar de acuerdo en trabajar en turismo. Hay que respetar sus decisiones. Quien quiera hacerlo bien, quien no quiera hacerlo también bien. Por tanto, eso de que el turismo, pues ahora tienes que ser y tienes que participar del turismo, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, primero, respetar, escucharlas y respetar qué es lo que ellos quieren como comunidad. En segundo lugar, capacitar. Capacitar. Yo creo que las nuevas generaciones ya es diferente, tienen otra visión y creo que hay que capacitar, hay que trabajar, hay que vincularlas a toda la gestión y la gobernanza del turismo desde el minuto cero, y trabajar y escucharlas sobre todo qué necesidades tienen de capacitación, qué necesidades tienen de formación, de qué forma ellos quieren incorporar el turismo en sus vidas, de qué manera y a qué ritmo. Yo creo que hay que ser muy respetuosos y escucharles mucho y aceptar
la forma en la que ellos quieran incorporar el turismo a sus formas de vida, no imponer. Sí. Mira, con lo que me aclaras y me dices, hay un tema de empoderamiento muy fuerte desde el punto de vista de los privados como de las comunidades. Ahora, dentro de ese empoderamiento, que ojalá nosotros lo podemos ir generando en un proceso paulatino, consciente, eh, tú hablaste de una palabra que me dejó muy sorprendido, no sorprendido en una mala Ay, ¿qué perspectiva, dije? sino ¿Qué dije? ¿Qué dije? no, dijiste, hay que salvar a las empresas, Sí, y eso es un tema fundamental. Ahora, el gobierno, como le quieren llamar de alguna manera, los servidores públicos, la política pública, no sé, tendríamos que ayudar, fortalecer este aspecto del turismo. Pero sin embargo, cuando nosotros hacemos una raya para la suma, y lo hemos conversado muchas veces, no podemos demostrar el peso de nuestra actividad turística en los territorios, lo que hablábamos de los PIB territoriales. Entonces, ¿qué consejo tú nos das a nosotros? ¿Habría que trabajar en indicadores potentes para por poder tomar... supuesto. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que el turismo hoy en día sin indicadores no sirve de nada. Y esos indicadores no tienen que ser todos solamente cuantitativos. Cada vez más el turismo tiene que incluir otros indicadores, también cualitativos, que tienen que ver con calidad de vida, con calidad de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero sí, por supuesto, yo creo que una de las carencias de nuestro sector es que a veces va a pedir sin poder demostrar nada, cuando hoy en día todo se puede medir. Entonces tenemos que acostumbrarnos a medir, a conocer qué es lo que genera o podría llegar a generar el turismo en nuestro territorio, a nivel de gasto del turista, a nivel de generación de puestos de trabajo, a nivel de características de esos puestos de trabajo, a nivel de captación de inversiones, etcétera, etcétera. Y hoy en día eso existe en todas las metodologías para poder calcular los impactos directos, indirectos, inducidos del turismo, para poder calcular cómo mejora la calidad de vida, para poder calcular si genera atracción de inversiones, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que eso es fundamental. También desde el inicio de cualquier gobernanza, la gobernanza tiene que definir unos indicadores de la actividad turística en el territorio, y eso es lo que nos va a servir para poder demostrar la importancia. Yo creo que este es un momento en todo el mundo como no se había dado nunca antes. Es decir, yo creo que ahora es el momento en el mundo en el que se ve realmente la importancia económica del turismo, porque va a haber destinos que se van a arruinar. Entonces, ahora es indiscutible, o sea, ya nadie duda, modelos mejores, modelos peores, me olvido ahora del modelo, pero de la importancia del turismo como actividad económica en el mundo, no solamente en un país o en otro, en el mundo, porque en este momento en el que no hay turismo, vamos a ver, se están viendo los efectos devastadores que va a tener a nivel económico y a nivel de paro, de desempleos, de pérdida de empresas, de ruina de algunos destinos, de ruinas de muchas empresas, de ventas, que va a haber cambios de propiedades y demás. O sea que es el momento para demostrar la importancia del turismo. Solamente hace falta ver lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Mira, para ir cerrando, yo Sí, me quedo con esa frase de aprendizaje cuando estábamos en el colegio. ¿Eh? Una frase sería empoderar sí, comunidades, empoderar el sector público, empoderar a los empresarios, sobre todo, que como tú decías, es el empresario el que se mantiene pese a los cambios eso es. políticos o, o a las elecciones que se ven cada cierto periodo. El otro tema es medir en el buen sentido de la palabra, tanto Sí, cualitativo como claro. cuantitativamente. Sobre eso, y de acuerdo a lo que hemos visto, hay un tema que estaba yo leyendo la otra vez de la OMT, que la OMT plantea innovación y sostenibilidad del futuro. ¿Ah? Y tú lo planteaste muy bien en tu presentación, cómo ser más creativos, cómo buscar unas oportunidades que a lo mejor nosotros un poco soñar Hay que con estas soñar. nuevas formas, claro. Entonces, hay un tema que nosotros estamos en un territorio, el Tamarugal tiene un territorio bellísimo, bellísimo en todo su paisaje cultural, desde las personas hasta los paisajes. Pero tenemos siempre la amenaza de cambio climático y la amenaza de la contaminación y del mal uso, incluso de las propias infraestructuras que nosotros hemos realizado, que han quebrado la línea del paisaje. ¿Qué consejos tú nos das para el trabajo de la sostenibilidad, de la sustentabilidad como tal? Energías renovables, cambio climático, todas esas palabras que a veces uno las escucha, las mete dentro de una juguera, pero no sabe qué resultado, cómo lo podemos desarrollar. ¿Qué consejos nos da? A ver, no sé, yo pienso que la sustentabilidad tiene que empezar desde lo pequeño a lo grande.
A veces hablamos de sustentabilidad y solamente pensamos en esos grandes cambios, ¿no? De lo que tú dices, ¿no? De energías renovables, de una movilidad diferente, vehículos y demás. Y yo creo que la sostenibilidad tiene que empezar por la más pequeña empresa. Entonces yo creo que ahí es cuando se dan los cambios de verdad, cuando la sostenibilidad empieza por pequeños cambios en pequeñas empresas. Muchos pequeños cambios generan grandes cambios. Entonces a veces uno quiere empezar por los grandes y se olvida de que eso no tiene que ser así. Yo creo que hay que empezar por los pequeños. Tienen que ser las pequeñas empresas las que entiendan que solamente siendo empresas sostenibles de verdad, no por el hecho de tener un sello, sostenibles de verdad, introduciendo realmente prácticas sostenibles en sus empresas que van desde las más elementales, como son el sistema de aguas y las energías, hasta el consumo de productos locales, hasta tener buenos puestos de trabajo para sus trabajadores, porque la sustentabilidad abarca todo. Ujú. Entonces yo creo que hay que empezar por los pequeños cambios. Ya llegarán los grandes si somos capaces de hacer pequeños cambios desde las pequeñas empresas. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, María Ángeles, gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento. Nosotros como destino, como tú bien lo dijiste, somos un destino emergente, pequeño, que está trabajando en varias intervenciones que no solamente tienen que ver con el PER, sino que también con Senatur, con Corfo, con ADI, con INDAP, bueno, instituciones que tú conoces todas nuestras siglas Sí, sí. y sabes perfectamente de lo que te Me hablo. costó muchos años llegar a entender, me costó muchos años llegar a entender toda esa casuística de siglas chilenas, pero ahora ya sí las entiendo, sí, Sí, y estamos, efectivamente. hemos, este proyecto tiene una hoja de ruta que está siendo actualizada, que sea contextualizada a una realidad territorial, a una realidad también de tendencia, de lo que tú nombrabas, de cómo van a ser los destinos y el nuevo perfil que lo vamos a también conversar en unos días más con otro especialista, Gustavo Basotti. Gracias, María Ángel, yo muy agradecido de tu participación, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Este programa, mañana vamos a continuar con otra webinar, mañana viene Wilder Mamani, que nos va a hablar sobre Muy pueblos bien, indígenas, y cerramos el jueves con todo lo que tiene que ver con quienes nos visitarán, don Gustavo Basotti, que nos va a dar muy una bien charla y también. una exposición. Sí. Así que muchas gracias, María Ángel. Yo, con el máximo admiración sobre el trabajo, no solamente tuyo, sino que tú sabes también del profe, que le digo yo. Sí, claro. Entonces, así que muy bien, muchas gracias y esperamos ya pronto poder estar conversando tranquilamente, tomando un rico café, un rico té acá en Ojalá, Chile. ¿Ya? ojalá. Gracias a Muchas gracias. vosotros por la invitación. Hay que seguir adelante, saldremos de esta, como les decía, y muy buen trabajo, Pablo y equipo. Muchas Encantada. gracias. Un Muchas saludo. gracias. Hasta Bueno luego. chicos, nos despedimos, dejamos a María Ángel y nos vemos mañana con otra webinar con don Wilder Mamani. Así que agradecidos por la participación. Muchas gracias.